En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Hoy, un viaje hacia la Amazonía, con el apoyo de Señal Memoria. Buenas, bienvenidos a este viaje por las regiones de Colombia, un proyecto de Radio Nacional y Señal Memoria. Hoy vamos a hablar de una región que es una de las mayores fortunas, de las grandes dones que nos ha dado la naturaleza a nosotros. Imagínense que este país, además de tener todas las cosas tan hermosas, además de tener el Caribe, además de tener todas las aguas de los dos mares, además de tener los 7 colores del mar de San Andrés y de los ríos de los llanos orientales, tiene, como si todo ello fuera poco, el Amazonas. Eso ya es pasarse de toda pasadez. O sea, que además nosotros seamos parte del Amazonas es demasiada fortuna del universo. Es un lugar misterioso que muchos preguntan ¿dónde quedará? Es el lugar donde vivo y no veo el misterio que hablan los de allá. Hablo yo de mi Amazonas, del pulmón del mundo, de esa tierra que olvidaste y que pregunta por ti. El Amazonas, como tal, tiene más agua que el Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos en su caudal, como tal. Tiene una longitud de 6.400 kilómetros, tiene una extensión que va por Colombia, por Perú, Brasil y se extiende a la cuenca de países como Bolivia y Ecuador en la cuenca, Guyana Francesa y Surinam. Tiene más de 1.000 afluentes y una desembocadura de 240 kilómetros por Belém de Pará. Eso, digamos, muy adentro. Desde el aire todavía se ve el río desembocando en el mar. Es una cosa impresionante y se creía durante mucho tiempo que era un mar. Cuando empezaron a verlo creían que era un mar. Y tiene, bueno, todos los animales que uno no se puede imaginar, desde la piraña, desde las anacondas, desde todos los grandes animales, el pirarucú, tiene una cantidad de maravillas. Entonces, en la inmensidad del Amazonas, que tiene 7 millones de kilómetros cuadrados, que es más o menos la superficie de China, en la inmensidad de todo eso, hay una parte que en Colombia corresponde a 500.000 kilómetros cuadrados, que es casi la mitad de nuestro territorio, porque nosotros tenemos 1 millón y pico de kilómetros cuadrados. Entonces, dentro del gran panorámica del Amazonas, hay una parte que es la que nos corresponde a nosotros, y dentro de la que nos corresponde a nosotros, eso tiene una gran parte del territorio. O sea, la Amazonía como tal es una parte enorme de nuestro país, porque todo en ella es enorme. Entonces, además de todo, tenemos la selva. Seguimos hablando del mismo país, ¿no? Seguimos hablando del mismo país donde después vamos a ver desiertos y donde el mar va bordeando la península. Es una cosa increíble. Entonces, allá en la Amazonía, ella colinda con la Orinoquía, y no es que haya una raya ahí, porque son 2 ecosistemas totalmente compatibles e interdependientes. Todo lo que señalemos como fronteras, todo lo que señalemos como límites, son construcciones artificiales de las políticas y de las tierras, pero no de la naturaleza, porque la naturaleza no distingue semejantes cosas. Entonces vamos a hablar de la construcción de lo que para nosotros es estar en el Amazonas, pero él no tiene límites y él es la verdadera riqueza del planeta, porque todo lo que está en juego con el nuevo trato que tenemos que hacer con el planeta para poder sobrevivir en él y para poder continuar vivos como especie humana sobre el planeta, tiene que ver en una gran medida con el Amazonas, porque el Amazonas es lo que queda de lo que algún día fue casi toda la tierra.
Entonces es allá, en el Amazonas, donde hay que hacer el verdadero trato con el planeta, en todo el planeta, pero especialmente en el Amazonas, porque allá es donde está toda la riqueza del pulmón. Todo lo que pasa en el Amazonas es nuestra piel, es nuestra alma, es nuestro espíritu, es nuestra vida, porque es lo que nos da toda la vida, la sabiduría y el alma. Por eso el Amazonas es el corazón. Cuando arde el Amazonas, todos ardemos por dentro. Todo lo que arde en el Amazonas nos quema el alma, nosotros también. Pero el Amazonas fue llamado así cuando fue mirado por otros. Cuando es mirado por los europeos, entonces ellos van y lo llaman así de acuerdo con sus propios mitos. Entonces ellos tenían unos mitos griegos, había unas mujeres que adoraban a Artemisa y que sostenían relaciones con hombres extranjeros y ellas tenían una tribu que era solamente de ellas. En el Cáucaso se habla de las amazonas como aquellas que tenían hijos con los ingushes y con los chechenos. Chechenia, una de las nacionalidades que hemos oído hablar muchísimo por las guerras terribles que ha tenido con Rusia. Y decían que se tenían los hijos en la oscuridad y cuando nacían hombres y eran con los ingushes iban para Ingushetia y cuando eran hombres chechenos iban para Chechenia, las amazonas iban para ellas. Así es como nos ven los europeos, pero para nosotros, para las grandes comunidades indígenas, esto se llama Abya Yala. Y esa palabra en lengua guna traduce la tierra de la sangre vital y de la tierra madura, que es el nombre con que las comunidades indígenas del Amazonas se refieren a la corriente, porque nosotros también enfrentamos el tema de que hemos sido nombrados por culturas que vinieron de otros lados a decirnos cómo nos llamábamos. Pero nosotros ya estábamos y ya nos llamábamos, y eso es lo que específicamente las comunidades avalan y reivindican al hablar no de la Amazonía, sino de Abya Yala, como esta gran manera de referirse de todo este bosque húmedo tropical, que es el más importante del planeta, bañado por la mayor cantidad de ríos, y que es una de nuestras mayores riquezas. Entonces, allá nos vamos a meter. Esto tiene una diversidad absolutamente increíble porque tiene más de 36 pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir eso? Cada pueblo indígena es un universo de una cosmogonía, o sea, una relación con el cosmos, con la naturaleza, con la vida. Es un orden jurídico, social, político. Es un orden familiar, clánico. Tiene un origen que tiene que ver con la selva. Tiene una lengua que es única. Cada una de las lenguas es única. Y la hablan, a veces quedan 20 de una etnia y esos 20 quedan hablando esa lengua. Entonces cada uno de ellos tiene gastronomías distintas y cada uno de ellos ha habitado el Ipiyala desde el principio de los tiempos. Entonces es una conjugación de los territorios. La Amazonía, nosotros como la tenemos determinada a nivel de geografía, de la manera como está delimitada geográficamente, cubriría los departamentos de Amazonas, Caquetá, Vaupés, Putumayo y Guainía. El Guaviare está para aquí para allá, o sea, el Guaviare está entre la Orinoquía y el Guaviare está entre la Amazonía. Está en uno de los dos, porque además son el punto en que se encuentran el llano y la selva. Como les digo, las líneas acá las da la naturaleza, aunque se llamen de diferentes formas las regiones. En el departamento del Amazonas es donde están los huitotos, los bora, los ticuna, los yaguas, los macuna, los timucas, los andaquíes, los maunane, los letama, los yaguna, los nuyana, los cocama, los carijona, los miraña. En el departamento del Caquetá están también los huitotos, están los carehuaju, están los misac. Hay comunidades en Vera y Nasa que vienen de otros territorios que llegaron allá desplazados por el conflicto armado. En el Vaupés
Están los tucanos, los barazanos, los bora, los cubeos, los tatuyos, los sirianos, los tacuyos, los yurutíes, los tayuca, los carapana, los guananos, los piratapuyo. En el Putumayo están los ingas, los cansa, los cofa, los quichua, los huitotos, los pastos. En el Guainía están los curripacu, los puinabe, los piroa. En el Guaviare están los nucac, los yu, que también los habíamos visto, los tatuyo, los siriano, los barazanos, los tacuya, carapana, cubeos y guananos. Entonces, cada uno de ellos es una entidad cósmica. Cada uno de sus abuelos es un conocimiento de la selva, es un conocimiento de la naturaleza y es un conocimiento de la cosmovisión único y absolutamente necesario para poder entender la magia de la naturaleza y poder vivir con ella, entendiéndola a ella. Este conocimiento es importantísimo para todo el planeta, para todos nosotros. Es una riqueza y una fortuna muy grande que ellos existan en la selva y nos puedan dar las claves para entender esta inmensidad del cosmos y esta maravilla de la naturaleza. El mundo indígena es el que más nos enriquece, y el mundo indígena y el mundo afro nos enriquecen y nos dan el contacto con las cosmovisiones más poderosas y más emblemáticas del planeta, y es una maravilla que formemos todos una gran comunidad, y es una deuda histórica darles toda la importancia, el honor, el tributo, toda la celebración de que sean parte y que seamos parte de este país que estamos describiendo en los viajes por las regiones. Ellos son la verdadera sabiduría y hay que entenderlo de esa manera. Entonces resulta que nos metemos allá. Allá hay comunidades, por ejemplo, comunidades de las comunidades Nucacmacu, hay comunidades que tienen 10 clanes aislados, es decir, hay pueblos que se llaman no contactados. Estos pueblos no contactados quiere decir que nadie sabe de ellos. Hacen bien, ¿no? Pero nadie sabe de ellos. Se han visto rastros de ellos, pero no. Ellos deliberadamente han huido del contacto con el hombre blanco. Y bueno, eso nadie puede decir que tan exagerados, ¿no? Por todas las cosas que han pasado. Entonces, hay zonas inaccesibles. Hay fronteras donde solamente han ido espiritualmente los taitas o los payés, donde físicamente no han ido, fronteras entre Caquetá y Putumayo, a orillas del río Iraguapanac, donde dicen los huitotos que solamente los abuelos y las sabedoras han logrado ingresar de manera espiritual. En cada uno de estos lugares hay una maravilla infinita. Entonces vamos a recorrer algunos porque, pues a ver, esto es un territorio inabarcable siquiera en el relato. Entonces vamos a tocar algunos puntos como hemos hecho con estas gigantescas regiones que hemos tenido que describir en 45 minutos, que es una locura, 45, 50 minutos de programa para describir una cosa de esta inmensidad, pues es apenas una referencia a lo que alcanzamos a hacer, pero vamos a emprender el viaje, vamos a llegar por muchos lugares, ¿sí? Vamos a llegar a Inírida. Vamos a llegar a Inírida y en Inírida nos vamos a encontrar una gran cantidad de aguas y en Inírida nos vamos a encontrar que el Amazonas a nosotros nos conecta con muchos pueblos. Entonces por el lado de Leticia nos va a conectar con el Perú y con el Brasil y por el lado de Inírida nos va a conectar con Venezuela. Nuestros caminos se encuentran con Venezuela en muchas regiones, desde la Alta Guajira, pasando por el enorme llano, hasta Inírida, nuestros caminos se encuentran con Venezuela. Estamos en la barriga, un pueblo del otro. La geografía nos une, desde los ríos, los desiertos, hasta la misma selva, nos une con Venezuela. Entonces resulta que uno llega a Inírida y se va encontrando con unas maravillas, con los cerros de Mavicure, que también se llaman piedras de los dioses. Son un par de cerros podríamos llamar como tipuyes,
que en palabras de García Márquez serían como tres gigantes huevos prehistóricos. Solía él referirse a objetos que no sabía cómo determinar o cómo denominar. Son tepuyes, hogar de los dioses. Ahí están grabadas algunas de las escenas del abrazo de la serpiente. Esto es una cosa absolutamente increíble porque emergen. Cuando uno viene de un buen trecho de las aguas, ve los cerros de Mavicure, y eso es una maravilla natural de una dimensión increíble. Y entonces uno va por allá, todo lo que rodea a Inírida es agua. Y esas aguas se crecen, se pegan unas crecidas increíbles en el invierno, pero cuando viene el verano se bajan y se convierten en playas. Y son unas playas como no hay en ninguna otra parte, porque son playas de arena muy, muy fina, de agua dulce, que se extienden por kilómetros y kilómetros, y son unas playas que es increíble imaginar. Y entonces ahí es donde se encuentran muchas de las grandes plantas medicinales, y ahí es donde se encuentra también el yagé. Allá, lo mismo que en el Putumayo, en muchas partes de la selva, esta posibilidad mágica de entender la naturaleza desde el propio encuentro de los espíritus interiores. Y allá, cerca de los cerros de Mavicure, vamos a encontrar una cosa tan bella, tan poderosa, que se llama la Estrella del Sur. Y en la Estrella del Sur es donde convergen el Guaviare, el Atabapo y el río Inírida. Cada uno de estos ríos tiene un color. Entonces el Atabapo es de color ferroso. Es como un color como rojizo, ¿sí? Y mientras que el Guaviare viene con un color amarillento y el Inírida tiene un color, el gris. Y todos ellos, cuando se encuentran ahí, cambian de nombre y se vuelven el Orinoco. Entonces mire cómo llegamos al Orinoco. Habíamos llegado al Orinoco la vez pasada desde el cañón del río Duda con el río Guayavero, que forman el Guaviare, que llegan al Orinoco. También habíamos llegado desde el Ariari, que nace en el páramo de Sumapaz y que va a llevar al Guaviare y que nos va a llevar al Orinoco. Y ahora vamos a llegar al Orinoco por el Guaviare, el Atabapo y el Inírida. Ese lugar es un lugar impresionante donde habitan los dioses. Ahí nos detenemos un momentico en la barca y hacemos silencio con respecto al ruido del motor. Sentimos la enorme magnificencia de la naturaleza y el privilegio de estar en uno de los lugares más acuíferos de todo el planeta, que es absolutamente maravilloso. Y uno siente que ahí toda la naturaleza en toda su vibración es posible y que todos los espíritus están allá en esa Estrella del Sur. Todo tiene dueño, dicen ellos allá, todo tiene dueño. El agua tiene dueño, el aire tiene dueño, la selva tiene dueño, y hay que pedir permiso y hay que pedir respeto para entrar en estos territorios, porque estos territorios son sagrados y son la maravilla de todo lo que ha ido. Entonces aquí, digamos, todas las poblaciones, el solo hecho de estar en Inírida, en otra época se llamaba Puerto Inírida, ahí uno ya está muy cerca, como les digo, de Venezuela, y está en una confusión de comunidades. Esto lo vamos a ver en todos los diferentes lugares donde uno se haga en el Amazonas, porque también nos lo vamos a encontrar en Leticia. Es que hay gente de todas partes, hay gente de todas las comunidades indígenas, hay colonos, en toda la Amazonía hay colonos, primero por política poblacional del Estado, de llevar pueblos de diferentes regiones para crear límites de población sobre las fronteras que se vinieron a definir muy tardíamente en la formación del territorio nacional. Estas fronteras se van a terminar definiendo después de los años 30. O sea, nosotros teníamos la idea de que cuando se formó el país, que formamos en la Angostura, del que vamos a hablar cuando estemos en los Santanderes, o el de Boyacá, ya quedó formado el país. No,
Eso se ha ido conformando a lo largo de las décadas de distintas maneras y estos pueblos se conformaron en los últimos límites. Entonces había una política del gobierno, de los diferentes gobiernos de la época, de mandar poblaciones de diferentes departamentos a crear, digamos, vínculos territoriales, como a sembrar gente, para tener con qué apoyar la construcción de fronteras. Ese fenómeno de los colonos hace que haya mucha gente viviendo hace mucho tiempo allá, y eso, por ejemplo, nos explica cómo en el Caquetá hay una gran cantidad de pueblos que vienen de todas partes, y hay afros. En el Caquetá hay afros, unos que vienen del Pacífico de los años 40 y 50 y otros que van a llegar como profesores del Chocó en décadas más recientes y que van a formar parte de la población del Caquetá, que a su vez es una especie de fractal que reproduce toda la historia de Colombia en un solo departamento. Aunque digan tantas cosas de mi tierra caqueteña, en esa tierra nací y en ella quiero morir. Allí comenzó el futuro de una generación buena. En el Caquetá está todo. Ha pasado todas las riquezas, han pasado todas las formas de la guerra, todas las formas de los conflictos han pasado por el Caquetá. Allá queda San Vicente del Caguán, allá queda el río más hermoso, allá que el Caquetá es una cosa de una maravilla, de una belleza, de una diversidad, de una música, de un amor por ser caqueteño. Los caqueteños han sobrevivido a más de lo que uno podría contar en 4 generaciones, a más de lo que uno se podría imaginar, y hacen festivales de cine. Yo tuve la oportunidad de ir al Festival de Cine Mambe a Caquetá y encontrarme con esta gente maravillosa de Florencia y encontrarme con esa increíble diversidad de un pedazo de tierra tan grande como es el Caquetá. Y resulta que entre el Caquetá y el Guaviare hay un territorio, una reserva natural de 4.2 millones de hectáreas destinada a la preservación de una biodiversidad y a la protección de lo que no se imaginan y no se imagina nadie: Chiribiquete. O sea, si aquí no hubiéramos descubierto suficientes maravillas. Hace poco este personaje, que como siempre pasa con estas historias, era un helicóptero que iba para otro lado y una tormenta y le tocó dar una vuelta, o sea, como cuando está para ser descubierto algo. Este personaje, que se llama Carlos Castaño Uribe, encuentra en 1986 una de las maravillas que aún no hemos terminado de dimensionar. Algo que desafía toda la imaginación, esta reserva natural que tiene 3 veces más extensión que el parque de Serengeti, que queda entre Tanzania y Kenia en el África Oriental. Lo llaman la Capilla Sixtina del Amazonas. Son muros rocosos de 800 metros de altura que contienen pictogramas que al día de hoy muestran a nuestros antepasados cuando lograban realizar imágenes de todo lo que ha sido la historia de los pueblos indígenas por más de 7.000 años. Hay unos, o sea, nos llevan en la historia del tiempo mucho más allá de lo que hace que creemos que estamos habitados. Nos llevan desde las huellas de un tiempo que nos habla de una antigüedad enorme, de unos misterios fantásticos, de un testimonio de nuestro remoto y profundo pasado. Es como un túnel del tiempo, como una especie de piedra roseta, como una especie de vínculo con el portal de lo infinito. Eso es Chiribiquete. Y están las huellas de los jaguares que nos han habitado durante tanto tiempo. Los jaguares que son también tótems y dioses. Nuestros taitas y nuestros payés a través del yagé se transforman en jaguares y en anacondas. Y los jaguares están ahí desde el principio de los tiempos, y los jaguares nos han definido como espíritus poderosos de la selva. Todo eso está grabado en Chiribiquete. Hay todo un testimonio. Y lo vinimos a descubrir hace muy poco tiempo.
y esos testimonios increíbles que son como una piedra que hay en el país Dogón, en el Mali, en donde durante mucho tiempo van los pueblos y ponen las huellas de los antepasados, y hay una serpiente que va en el momento del rito de iniciación de los jóvenes, cuando allá en Mali les hacen la circuncisión y la sangre llega a un canal común, y eso determina quién es quién y quiénes son los que van a componer un clan. En Chiribiquete están las anacondas y están los jaguares, y están las huellas que se pintan y se saben, pero estamos todavía tratando de entender ese misterio y cuánto hace que están allá, y por qué están estos pictogramas, y cuánta antigüedad vienen a tener, y qué nos dicen de nosotros, y cómo es que estamos rodeados por todo esto, y estas cosmovisiones tan impresionantes de pueblos que reconocen al sol como su dios. Dicen que provenimos de una anaconda celeste, que dicen los tatuyos del Baupés. Entonces nosotros aquí estamos realmente en un planeta diferente, donde se maneja un conocimiento y una sabiduría infinita del conocimiento de las plantas, del pictograma de nuestro profundo pasado, aún enigmático para nosotros mismos. Del Amazonas es mucho más lo que no se sabe que lo que se sabe, lo que está por descubrirse que lo que se conoce, lo que podríamos llegar a entender que lo que entendemos. Es mucho más grande que nuestra conciencia actual para poder entenderlo. Por eso es que es tan importante la preservación, no de divinos nosotros, no de queridos nosotros que vayamos a proteger el Amazonas, sino por la humildad de haber nacido en un territorio que forma parte de nuestro concepto de país y de universo, como es el Amazonas. Entonces, el Yurupari dicen que es una flauta que está en lo profundo de una laguna, que da poderes cuando lo escuchan, y que solamente los seres espirituales pueden llegar a verla alguna vez. Entonces dicen que muy pocas personas las han logrado ver, que alguna vez un sacerdote lo escuchó y dijo que eran las trompetas del diablo, porque con las miradas que traían pues no podían entender la naturaleza de esto. Eso ha sido parte de los choques, ¿no?, que vienen las comunidades religiosas con sus credos e imponen sus credos sobre creaciones y culturas ancestrales. Eso es parte de los choques. Los choques también vienen de todos los colonos que llevan mucho tiempo ahí y que traen otros acervos y otras historias, y de los pueblos indígenas que están ahí desde el principio de los tiempos, y de todas las diversidades que la riqueza infinita de estos territorios ha traído en su bendición y también en su peligro, porque la cauchería, por ejemplo, llegó a generarnos a nosotros una tragedia histórica monumental cuando dos hermanos crearon una casa para la explotación del caucho que se llamó la Casa Arana, y generó una explotación de una crueldad impresionante sobre los pueblos huitotos, y generó una esclavitud a partir de la tortura, algo que uno puede ver en dos grandes libros. Uno del colombiano que describió esta situación para el mundo, José Eustacio Rivera, escribe un libro que se llama La Vorágine, y en ese libro de La Vorágine nos describe la selva como él la vio, la historia de Arturo Cova y de Alicia, que se van a encontrar en la selva y van a hacer una gran travesía. Entonces él nos hablaba de la siguiente manera. Él nos decía: oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, ¿qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes, como inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro, que solo entreveo cuando tus copas estremecidas se mueven en su oleaje a la hora de los crepúsculos angustiosos. ¿Dónde estará la estrella querida de la tarde que pasea las lomas, aquellos celajes de oro y maurice que viste los ángeles de los pioneros? ¿Por qué no tiemblan en tu domo? ¿Cuántas veces suspiró mi alma adivinando a través de tus laberintos el reflejo del astro que empurpuraría las lejanías hacia el lado de mi país, donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca, donde hay picachos? Me vi a la altura de las cordilleras. ¿Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible faro de plata? Tú me robaste el ensueño del horizonte, y solo tienes para mí ojos de la monotonía de tu cenit, de donde pasa el plácido albor que jamás alumbra la hojarasca de tus senos húmedos. José Eustacio Rivera nos cuenta su relación con la selva
y nos cuenta lo de la cauchería. Y esto de la cauchería llegó a unos niveles de crueldad terribles porque la explotación de una latica de látex que se sacaba cortando la savia de los árboles era por la razón por la cual se torturó a tantos pueblos indígenas. Y resulta que es que la bonanza cauchera, que los brasileros llaman bogacha, esa bonanza cauchera era para proveer de materias primas a lo que iba a ser las cadenas de montaje de los automóviles en Estados Unidos, que eran capaces de producir 10 millones de automóviles diarios. Imagínense cuánto caucho se requería para eso y qué nivel de explotación de sangre y de horror pagamos nosotros por esa bonanza cauchera. Esto también está descrito en un libro de Mario Vargas Llosa que se llama El sueño del Celta, en donde Roger Casemet, el irlandés, estuvo acá y vio toda esta crueldad y vio la réplica de esta crueldad en el Congo y narró las dos historias, El sueño del Celta. Son aquellos que hicieron las denuncias de lo que fue la crueldad infinita con la cual se explotó el caucho hasta la destrucción de tantas almas que tuvieron que vivir el martirio de la ambición del hombre blanco para producir materias primas para los automóviles. Eso hasta que se creó el caucho sintético. Ya con el caucho sintético no quiere decir que no exista la explotación del caucho, pero ya no es una industria de las dimensiones que llegó a ser, ni una tragedia histórica de las dimensiones que llegó a tener. Y esa es también la maldición de la selva, su inmensa riqueza, que siempre hace que las explotaciones generen un dolor muy grande, porque quien ve la selva como explotación no se imagina la selva como universo y maravilla, ni la enorme diversidad que está allá. Entonces eso también es parte de nuestro relato. Por otro lado, también vamos a otro de los lugares que es maravilloso, que es Leticia. Entonces uno va a Leticia y en Leticia, primero, nuestro mapa termina con una forma triangular y de puntas. Eso se llama el trapecio amazónico. Forma parte de nuestro territorio desde cuando hubo una guerra con los hermanos peruanos. Una guerra donde no había cómo librarla porque no había armada y nadie sabía navegar, y tocó traer a los sanandresanos para que le enseñaran a la gente a navegar. Y los pastusos pusieron la masa crítica de esta guerra con el Perú, como resultado de la cual el trapecio amazónico quedó formando parte de nuestro territorio. Y hay una ciudad que se llama Leticia, que durante mucho tiempo fue una ciudad peruana. Y en Leticia, pues mucha gente viene de los peruanos porque fue mucho tiempo de ellos. Es nuestra comunicación con el Brasil, porque es que entre Leticia y Tabatinga pues hay un puentecito, por uno no se da cuenta ni cuando lo cruza. Ahí hay un mundo, esa frontera no separa, esa frontera une. Y están los brasileros con su voice y con toda la música amazónica. La música brasilera del Amazonas es muy rica y hay un festival indígena en el Amazonas, en Manaus, que es la locura. O sea, es tan tremendo como el Festival de Río de Janeiro, pero es un festival de pueblos indígenas maravilloso, impresionante. O clamor dessa gente se vestiu de toada, virou hino nativo e topa qualquer parada. Conquistando e cantando, nosso povo mostrou. Esse boi é valente, esse boi é da gente, é boi bumbá. Entonces ahí hay una riqueza muy grande del Brasil. Ahí están los peruanos, a quienes perteneció esta ciudad durante mucho tiempo, y están los colombianos, y están los ticunas, y está toda la diversidad de pueblos. Ahí hay colonos, ahí hay toda clase de cantidad de comunidades indígenas, hay pueblos de diferentes países, pero en realidad eso es un solo territorio, que es Leticia. Ahí es donde uno come ese pirarucú cuando no está en veda, que es una maravilla. Llegar a Leticia es un puerto donde todas estas realidades se ven. En las ciudades fluviales
no hay el centro de la plaza de la formación de las ciudades españolas, que era como se hablaba de las ciudades de Indias. Pues claro que sí hay plaza y claro que sí están, pero ese no es el centro del pueblo como en el resto del país. Vamos a ver que sí son los centros de los pueblos. No, eso está, ahí es malecones y los malecones están sobre el río. Y realmente ahí sobre el río es donde ocurre la jugada, porque todo el desplazamiento en estos pueblos es a través del río. El río es el que comunica a todo el mundo en cada uno de estos lugares. Usted empezando porque usted llega ya es por avión. Eso no tiene carretera. Y una vez que llega por avión se mueve es por el río. Entonces, en Colombia, los ríos son verdaderamente nuestras formas de comunicación en mucha área de nuestro territorio, donde es a través de los ríos donde nos podemos ver con el resto, porque son las aguas, o sea, siempre son las aguas. Esta es una tierra de aguas que es la que nos determina. Siempre son las aguas. En nuestro relato las aguas van a ser las que mandan la parada y aquí la mayor de las mayores, ¿no? El Amazonas. Entonces Leticia es interesantísima en su gastronomía porque es que también tenemos ahí el casabe, también la mandioca, toda la cantidad de comidas que da la selva y entra uno en contacto con frutos como el arazá, como el copoazú, como el camu camu, en unos sabores, o sea, lo primero que le va a pasar es que usted va a sentir sabores y sabores y sabores que no conoce, que nunca ha visto, que nunca ha oído, y a las 6 de la tarde 120.000 loros se van para la copa de los árboles de la plaza del Parque Central de Leticia y hacen un ruido absolutamente increíble, increíble, increíble. Y es una maravilla primero ver cómo ya van llegando de todas partes del cielo, se va cubriendo con el color de los loros y cómo se posan sobre los árboles porque ahí van a dormir y cómo se escucha eso sobre el Parque Santander, que es donde van a dormir los loros en la ciudad de Leticia. Y cómo se ve desde el alto de la torre de la iglesia, cómo llegan todos los loros allá. Y eso es un espectáculo deslumbrante que yo solamente vi una vez en un árbol en Mali, en un pueblo que se llamaba Douansé. Allá fue donde vi un espectáculo semejante, porque muchas veces la selva es la selva y muchas veces nos transmite muchos diferentes universos. Entonces eso es lo que uno ve en Leticia junto con esa comida, pizzas que se hacen sobre casabe, una manera totalmente diferente de comer y de habitar sobre ese calor impresionante. Y ahí uno va a tomar una lancha y más o menos como una hora, casi una hora, va a llegar a otro lugar que es absolutamente increíble. Volvemos a tomar el trapecio, todo esto es con mapa, y en el trapecio hay como una uñita en donde se forma el triángulo del trapecio amazónico. Ahí en esa uña donde se forma el triángulo del trapecio amazónico es donde está Puerto Nariño. Y Puerto Nariño es otra cosa. Primero es un árbol gigantesco el que uno ve, pero o sea, gigantesco. Sobre un clarito que es como el malecón. Y luego está, digamos, como la primera parte de la población y luego vienen escaleritas y escaleritas que nos van a llevar hasta la selva. Hay unas casas, hay muchas comunidades. Ahí están los ticuna y también hay una historia de los ticuna y la pelanga, que es el momento, una de las ceremonias más importantes, que es el momento en que las niñas empiezan a tener su primer periodo. Es una ceremonia de un reconocimiento de toda la comunidad y hay un pequeño museo contando la historia de la pelanga, la historia de los ticuna y su relación con el cosmos y la naturaleza. Fuimos en Año Nuevo, nos tocó la maravilla de ver los juegos indígenas y de ver las ceremonias y de ver las danzas y de ver los concursos y de ver todo lo que pasa allá, que es absolutamente maravilloso. Y también vimos un pequeño museo amazónico al interior de Puerto Nariño donde nos contaban las historias del Moán. El Moán está en todas partes. En Leticia, porque se acuerda que lo vimos en Palenque, ahí en el mundo debajo del agua, aquí también está el Moán. El Moán se camufla en las ceremonias donde están celebrando la pelanga. Y va y conquista a las niñas. El Moán es muy elegante. Ellos lo representan como un delfín rosado, que es otra de los grandes dibujos a las toninas, como un delfín rosado, bellísimo, que tiene un cinturón de cangrejo, que tiene unos zapatos especiales y que está adornado y ataviado con todas las maravillas de la selva y que es un gran bailarín. Entonces va y saca a bailar a las niñas durante la pelanga y algunas de ellas las va a embarazar.
y luego ellas van a tener hijos de este Mohan. Entonces es simplemente muy elegante en las fiestas, muy titino, muy guay. Y baila, la seduce y las embaraza. Este Mohan hay que pararle bolas porque se las trae, oye. Lo mismo se posa sobre las aguas de las quebradas en Palenque a las 6 de la tarde, que se mete en las ceremonias de las pelangas entre los ticuna, que va por allá en el Huila. O sea, hay que pararle bolas al Mohan porque en todas las aguas habita el Mohan. Y allá en este museo de los mitos amazónicos se ven las cosas más impresionantes porque ellos tienen unos mitos muy bellos. Cuentan Ipi-Yoí que en una época todo era oscuridad, un mito ticuna, todo era oscuridad. Había unos que otros animales, pero estaba tapado, totalmente el cielo estaba tapado. Y entonces empezaron a averiguar por qué estaba tapado el cielo. Y fueron y descubrieron, llevaron a las ardillas a ver qué era lo que pasaba. Las ardillas se pudieron atravesar por encima de este enorme árbol y descubrieron que todo estaba oscuro, era porque había un gran árbol que era el que tapaba el cielo, y arriba de ese árbol había un perezoso. Y el perezoso tenía amarradas las nubes a la copa del árbol y por eso no dejaba ver el cielo. Entonces había que bajar al perezoso de ahí para poder tumbar el árbol, para poder ver el cielo, y había que encontrar la manera de seducirlo para que se bajara de ahí. Le dieron veneno, le dieron ají, el ají más tremendo, y el feliz con el ají. Finalmente lo convencieron a punta de unas hormigas, se bajó de ahí, pudieron tumbar el árbol se desguajó en una cantidad de aguas, las aguas crearon el Amazonas, y uno de los hermanos se fue con las aguas y el otro se quedó y comió frutos de un hermoso árbol, y de ahí salió una semilla linda que fue una mujer hermosa y tuvo su mujer, y luego el otro también encontraría una bella mujer en el río y se formaron las primeras parejas, y el agua se fue brotando por todas partes en una alegría infinita, creando las aguas del río Amazonas, dicen Ipi-Yoí, porque además la selva es tupida, entonces no se ve el cielo, muchas veces no se ve el cielo. La selva es una riqueza en sí misma, y además que tumbarla le quita toda la riqueza, porque la riqueza no está en el suelo, la riqueza está en los árboles. Es en la vegetación de la selva donde está. El suelo como suelo es muy pobre para el cultivo, sin embargo permanentemente lo deforestan. Es el árbol y la biodiversidad infinita que crean lo que es la verdadera riqueza. Entonces por eso es que la deforestación es tan aterradora. Entonces resulta que uno está en Puerto Nariño, y en Puerto Nariño uno está en un lugar del planeta como de esos tiempos, cuando la primera vez que yo fui era como de Macrol el Gaviero, de esas historias que desde Álvaro Mutis, después hablaremos de Álvaro Mutis en el Tolima Grande, porque eso fue su gran inspiración. Pero Macrol el Gaviero, este personaje, uno se lo encontraría en Puerto Nariño, por ejemplo. No sé si podría encontrarse a Macrol el Gaviero tomando cerveza en Puerto Nariño perfectamente. Cuando yo fui por primera vez, había polizones perdidos de historias de confines del mundo. Hoy por hoy Puerto Nariño tiene más vínculos con el mundo, pero sigue siendo un lugar perfectamente mágico, donde se encuentra, es bellísimo, es pintoresco, es hermoso. Hay un mirador de 5 metros donde se ve el río y donde se ve la selva. Y adentro el Alto del Águila, donde está el fray, un franciscano que se quedó allá de tiempos inmemoriales y creó todo un mirador para entender la selva en la madrugada, para poderla ver, tratar de imaginar la selva, siquiera concebir el lugar donde uno está. Desde esa belleza infinita sobrecoge el alma, con todo lo que va pasando, con el mambe, con el yagé, con todas las diferentes comidas, con las visiones, con el verde, con la maravilla. Estar en Puerto Nariño es estar en un lugar mágico, completamente mágico, y estos son como, digamos, los puntos de ciudades donde hemos ido, o sea, ir a Florencia, o ir a Inírida, o ir a Leticia, o ir a Puerto Nariño. Pues también está el Putumayo, y el Putumayo es tan absolutamente impresionante que
aquel que crearía uno de los proyectos musicales más asombrosos, que era ir por toda la tierra conociendo las bellezas de la música de cada uno de los pueblos. Cuando vio el Putumayo quedó tan seducido por la belleza de ese río que le puso su sello Putumayo, como una manera de entender la belleza de la música, es que aquí está presente en todas partes del planeta. Madre tierra, yo te alabo, madre tierra, porque eres el origen de la vida. Madre tierra, yo te alabo, madre tierra, porque eres el origen de la vida. En tus selvas, tus montañas, donde habita el Espíritu Divino. O sea, estamos hablando de una diversidad absolutamente increíble, donde hay de todo, donde hay yopo, donde hay mambe, tabaco, ambil, derivados de la hoja de coca, que son sustancias que potencian las capacidades físicas y espirituales y las capacidades de entender el universo a través del mundo de los sueños, que es capaz de mirar el alma humana por dentro. O sea, todo el mundo de las comunidades indígenas es la riqueza del mundo amazónico. Hay, por ejemplo, el manguaré, es un instrumento que genera unos sonidos con los cuales se puede comunicar las comunidades indígenas. Eso, yo vi algo parecido en Burkina Faso cuando se habla de los tambores. Todo el mundo en África sabe el lenguaje de los tambores, aunque haya una telefonía celular allá, porque es el lenguaje de los salvamentos cuando hay peligro, cuando hay reuniones. El equivalente a los tambores es el manguaré en las comunidades amazónicas. Es una percusión ancestral que es la clave para la comunicación, como una especie de código Morse, a partir del cual todos se van a entender. Entonces, a pesar de que la diversidad de cada una de estas comunidades es gigantesca, porque cada uno de ellos viene de una cosmovisión particular, tienen elementos comunes, y los elementos comunes también están desde el manguaré, las organizaciones, los cabildos, la guardia indígena, la manera como ellos están configurados socialmente y clánicamente, y su precedencia de los clanes que vienen de la naturaleza, y el manguaré como forma de comunicación. Todo esto, digamos, son elementos que son comunes a pesar de la inmensa diversidad de la cantidad de lenguas. En el Baupés hay más de 23 comunidades, es decir, hay más de 23 lenguas. Y aquí, como en Palenque, nos damos cuenta de que si bien el español es la lengua que se habla en Colombia y en América Latina, no es la única lengua que se habla. Es muy importante entender que todas estas lenguas indígenas son una riqueza de conocimiento y de cosmovisión importantísima, lo mismo que el guayunaico, lo mismo que el creol en San Andrés, o lo mismo que la lengua palenquera. 23 lenguas en un solo departamento del Baupés. Es una diversidad inimaginable, porque cada lengua es un conocimiento, una cosmovisión y una idea del mundo, y es única. Entonces, lo que yo quería es tratar de pintar con palabras algo que es inconmensurable, que es la Amazonía, en su riqueza, en el agua, en la selva, en las cosmovisiones, en las comunidades indígenas, en los paisajes infinitos. Cuando uno va por el río, cada pedacito de la selva es distinto al otro, va cambiando uno al otro, y cuando tú ves las fotografías de la selva sobre el agua y las pones verticalmente, vas a ver los dioses en esa conflusión entre las selvas y el agua. Ahí es donde están, y está la laguna de Tarapoto, y está el parque de Amacayacu, y están los delfines rosados y una gran cantidad de seres míticos y maravillosos que habitan las aguas, que uno ni siquiera tiene los ojos para ver, solo los siente, solo son las presencias, pero las comunidades indígenas han convivido con ellos desde el principio de los tiempos, los nombran, los habitan y son sus compadres, y con ellos poblan esta diversidad increíble y esta riqueza maravillosa, que es uno de los dones más grandes que nos ha dado la providencia de la vida, y es tener en este país un pedazo de la gran Amazonía
y compartir la maravilla de estas selvas fantásticas en nuestro territorio como parte de todo lo que nos hace únicos y maravillosos en la creación del universo. Asomarnos a estas tierras, así sea solo para pestañear en su diversidad y su riqueza, es un privilegio y era lo que les quería contar hoy. Entonces, desde las profundidades de la selva, desde la desembocadura del Amazonas, desde su riqueza, desde la reivindicación cósmica de lo que va a ser Abya Yala, desde el principio de los tiempos, como se llamaba desde el origen mismo de la creación del Amazonas, desde Chiribiquete, desde Puerto Nariño, desde los cerros de Mavicure, desde la belleza de Inírida, desde la Estrella del Sur, desde los lugares más ignotos y maravillosos de la selva, desde los pictogramas, desde los tepuyes, desde la riqueza de las inmensas comunidades indígenas en su gran interacción con el cosmos y el universo, desde el ambil y el yagé y todas las sustancias que llevan a los sueños de la trascendencia, desde la riqueza de la selva y el privilegio de poder habitar esta parte del planeta dentro de las grandes maravillas de la cosmovisión en nuestro país, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz viaje por el Amazonas y feliz domingo. Este programa contó con la asistencia técnica de Jaime González, el apoyo de Señal Memoria, la dirección y narración de Diana Uribe del podcast dianauribe.fm, el equipo de contenidos Diana Uribe, Daniel Moreno, Wilson Chavarro, Luis Cardona y Catherine Boyay, que nos estuvieron acompañando y contándonos sus relatos de sus pueblos y sus miradas. Fabio Valderrama del Festival Mambe nos colaboró también con información, y en la musicalización Eduardo Corredor Fonseca. En este programa escuchamos fragmentos de Amazonas, intérprete Pedro Bernal Méndez, Danza del Río Cuyudari, cantores Bajuquiwa e Mijejenaba, grabados en Baupés y coproducido por Luis Enrique Llanos y Juan Carlos Castrillón Vallejo, 2013. Chicha Libre, sonido amazónico, cantos en lengua amazonía, música del departamento del Amazonas, Golpe de Manguaré, Madre Selva, Grupo Putumayo.